Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, buenos días. Soy el abogado Patrick Cordero. Estoy aquí con abogada Miriam Marenco. Estamos hablando, ahora estamos en el tiempo de taxes y quisiera hablar un poquito con ella sobre, y que te explique un poco sobre los problemas y las cosas que vemos aquí en la oficina acerca de temas del IRS, en la preparación de los taxes, personas que le deben dinero a los taxes. Miriam, danos un poquito de información de las opciones que uno tiene cuando está haciendo una bancarrota o quizá contemplando una bancarrota con respecto a problemas con el IRS, un dinero que se debe por años anteriores, aunque sean muchos años atrás. ¿Qué pasa cuando pasa mucho tiempo? ¿Cómo esas cosas cambian? Y cuáles son las mejores formas de eliminar o borrar esas cosas en una bancarrota. Hola, buenas tardes. Sí, esa es una muy buena pregunta y realmente un tema muy interesante y un tema que afecta a muchas personas. Recientemente, esta misma semana en la oficina, nosotros vimos muchos clientes nuevos que vinieron a nuestra oficina por el tema de la deuda del IRS. Ayer mismo hablé con un cliente que tiene deuda de tarjetas de crédito, pero no deudas muy altas. Creo que era un aproximado de $10,000. Pero realmente el problema de él o la preocupación de este cliente era que él recibió una notificación del IRS que debe $150,000. Y esa es una suma enorme. Obviamente, cuando uno recibe algo del IRS diciendo que debe esa cantidad, uno tiene un miedo y automáticamente uno quiere saber qué son las opciones. Bueno, primeramente tenemos que revisar bien la notificación del IRS, la deuda del IRS, para verificar si usted sí debe esa deuda. ¿Y cómo funciona eso? ¿Eso es algo que te pasan, algo que te envían? ¿Cómo luce esa? Bueno, primeramente, cuando usted recibe una notificación del IRS, puede ser, tiene que revisarlo muy bien y yo lo que recomiendo es que lo revise con su contador. Porque algunas veces, por ejemplo, es que le hicieron, por ejemplo, una auditoría a sus impuestos y simplemente el IRS le está diciendo, mira, estimamos que debe esta cantidad porque no recibimos X documento o porque no estamos aceptando ciertos gastos que se declaró en los impuestos o algo. Primeramente, uno debería de hacer ese primero revise con su contador para asegurar que no es que usted tiene que, por ejemplo, mandar cierta información al IRS, que usted pueda ver qué cambios hizo el IRS. Si, por ejemplo, le hicieron auditoría a los taxes, qué documento falta, para verificar que la cantidad está correcta, ¿verdad? Porque la primera parte de todo esto es que usted está aceptando esa deuda del IRS. Cuando usted ya habló con su contador, cuando usted ya resolvió cualquier problema y ya se determinó, ok, es realidad, yo sí debo esta cantidad al IRS, ¿qué son mis opciones? Bueno, las opciones dependen mucho de, número uno, la deuda del IRS, el monto total, qué año es la deuda del IRS y qué clasificación tiene esa deuda. Vamos a hablar de la clasificación. Cuando usted recibe una notificación del IRS, esa deuda típicamente no tiene ninguna seguridad. Es una deuda que simplemente es más como una penalidad que usted tiene con el IRS. Ahora, después de cierto tiempo que usted no paga al IRS, usted puede recibir una notificación del IRS que el IRS le va a hacer un claim of lien o que ya le hizo un claim of lien, que ya existe un lien. Eso cambia la clasificación de esa deuda. Esa deuda del IRS ahora se convierte en una seguridad, un lien con los bienes que usted tenga hoy o en el futuro. Eso se registra en el condado y va a mantener ese lien por 10 años y después se vuelve a renovar otros 10 años. Es decir, que si tú compras una casa luego de eso o compras un carro o algo así,
aunque fue después del tema con el IRS, ¿esto automáticamente se vincula con eso? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, y eso es un tema muy interesante porque personas tal vez que reciben eso, esa notificación del IRS dice, bueno, yo no tengo ninguna propiedad, a mí no me pueden quitar nada, no pueden poner encontrar nada. Contra nada. El IRS es único en que le puede poner un lien contra propiedades que usted obtiene en el futuro y también le puede poner un embargo en sí o un stop al pasaporte que uno tiene. Entonces son consecuencias muy altas si usted debe el IRS. El IRS no es un acreedor que debería ignorar, y si usted recibe esa notificación que usted le debe X cantidad y si usted no está de acuerdo con esa cantidad, asegúrese que hable con un contador o el IRS directamente para que usted resuelva ese tema si debe o no. Ahora, cuando ya usted dice, ok, si yo debo al IRS, esa es la segunda parte. ¿Qué es la clasificación de esa deuda? Vamos a tomar una pausa ahí. Cuando regresamos vamos a hablar un poquito más sobre eso y cómo resolvemos el problema, ya que sabemos un poquito más, y gracias por esa muy buena explicación sobre cómo se manifiesta el problema, de dónde viene siendo este problema, cómo es que llegamos a estas alturas. Muy importante hablar con tu contador y preparar y estar seguro que todo está bien hecho con respecto al estado civil y los detallitos que uno quizás está tomando por sentado. Si tú te casaste recién, asegúrate que el contador ha actualizado esa información en tu expediente, que si se han divorciado, igual que ahora te están declarando como soltero. Estas cosas pueden interferir y provocar problemas con el IRS sin tú ni siquiera saber, y no necesariamente por ninguna culpa de ustedes, pero igual vale la pena ya que estamos en el tiempo de los taxes. Tomamos una pausa y regresamos. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Soy el abogado Steven Cordero, estoy aquí con Miriam Marenco, hablando un poquito más en detalle sobre problemas con el IRS, las cosas que vemos aquí en la oficina, haciendo el trabajo que nosotros hacemos y las cosas que escuchamos de nuestros clientes, enfocado ahora en particular con problemas y temas del IRS, porque ya estamos entrando a esa temporada. Ya en un par de meses estamos ya en la fecha tope, antes de cuando todo el mundo tiene que tener sus declaraciones de impuestos federales hecho y presentado ya con los servicios internos. Miriam, habla un poquito más, en la última sección nos diste una muy buena explicación sobre cómo se manifiestan, cuáles son los problemas que vemos aquí generalmente. Danos la solución ahora. ¿Cuál es la solución cuando uno tiene, suponer este señor que dijiste, unos 150,000 o un monto así de miles y miles de dólares que se han manifestado, y ahora el IRS quiere su dinero? ¿Cómo ellos se tratan en el contexto? O sea, ¿cómo se elimina? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer en una bancarrota para o eliminar, o pagar, o reducir, o cambiar? Obviamente porque, ¿sabe? Cuando estamos hablando de cifras de 6 figuras, eso puede ser algo que probablemente se demoran años y años y años y años. ¿Cuáles son los beneficios de una bancarrota en este contexto? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer aquí? En tu experiencia. Sí, y cuando yo dije el número de 150,000, ese es un número muy alto, que no tenemos muchos clientes que vienen con ese tipo de deuda. Tenemos clientes que deben 5,000, 6,000, 7,000. Pero
creo que algunas personas tal vez lo ignoran hasta que llega a ese Aguanta punto. eso, porque ahora Sí. en la próxima sesión vamos a hablar un poquito del SBA, donde sí vemos cifras que se acercan de eso y igual es un acreedor gubernamental. Pero sigue. Sí, porque realmente yo veo clientes que tal vez una cifra pequeña no le prestan tanto atención, pero ya cuando llama atención es cuando una cifra grande. So, de cualquier cifra que sea de deuda del IRS, primero es determinar qué clasificación tiene esa deuda, como estábamos hablando anteriormente, para determinar cómo una bancarrota puede ayudar o puede eliminar esa deuda. Entonces, si usted recibió notificación del IRS, para resumir, que hay un lien, entonces la clasificación de esa deuda es asegurada. Entonces, esa deuda se tiene que pagar. La bancarrota no le va a eliminar esa deuda, pero sí en el capítulo 13 de una bancarrota usted tiene una oportunidad para pagar esa deuda en un plan de 5 años. Ahora, hay manera de reducir el monto si es una deuda que tiene seguridad, si hay un claim of lien, si hay un lien en sus propiedades del IRS. Ahora, la deuda que no hay ningún lien, simplemente usted le debe, para dar un ejemplo más común, supongamos que usted hizo los taxes en el 22, en el 23, el 24, y usted debe, por ejemplo, unos $7,000 que todavía no ha pagado. Entonces, podemos hacer dentro del plan de bancarrota, dentro de la bancarrota, cuando usted acumuló esa deuda o cuando el IRS le puso esa deuda, depende si tiene que pagar o no. Si usted debe al IRS por los impuestos de los últimos 3 años, esa deuda tiene prioridad. O sea, va cambiando la clasificación durante el tiempo. Correcto. Mientras más tiempo, más intereses, más penalidades, más... ¿entiendes? Sí, entonces, por ejemplo, tenemos que ver cuándo, y esto es asumiendo que usted hizo sus taxes al día. Por ejemplo, supongamos que usted los taxes del 25 lo hace en el 26 y usted lo hizo a tiempo en el 26. Y en el 26, usted cuando hizo sus taxes, usted debe por el año 25. Porque esa deuda queda dentro de los 3 años cuando usted va a presentar una bancarrota. Esa deuda tiene prioridad y se tiene que pagar a través de un plan de pago en la bancarrota. Deuda que es más vieja y mientras no hay ningún claim of lien, se puede eliminar por completo en una bancarrota capítulo 13. Ahora, supongamos, por ejemplo, que usted le debe por el año 2020 y usted hizo esos taxes a tiempo. Entonces, lo hizo en el 21. Los taxes del 2020, usted lo hizo en el 21 a tiempo. Entonces, se puede eliminar esa deuda que usted tiene en el 2020. Pero cuando yo quiero enfocarme es que usted tiene que haber hecho esos taxes a tiempo. Si usted, por ejemplo, el año pasado hizo los taxes del 2020 y el año pasado cuando usted hizo sus taxes, ahora debe el IRS por los años 2020, entonces esa deuda del 2020 tiene prioridad porque se hicieron tarde. Entonces, cuando usted viene a nuestra oficina con deuda del IRS, es importante que nosotros revisemos no solamente el año que tiene la deuda del IRS, pero cuándo es que se hicieron esos taxes y si hubo un assessment después. Porque, por ejemplo, si usted hizo sus taxes al tiempo en el 2020 y cuando su contadora le presentó los taxes, tal vez usted tuvo un reembolso o deuda cero. Pero después le hicieron un análisis, el IRS, un assessment, y determinó, mira, el IRS no te aceptó esos gastos de gasolina que estabas poniendo y ahora tú debes una penalidad de X cantidad. Esa deuda empieza a correr el tiempo de cuando el IRS te hicieron el assessment, te pusieron la deuda. Entonces, cuando usted viene a nuestra oficina, nosotros analizamos qué año es la deuda, qué tiempo es la deuda para determinar si se tiene que pagar o no. La bancarrota capítulo 13 le puede ayudar a reducir el monto dependiendo del valor de sus propiedades, dependiendo del tiempo de la deuda, y también le puede eliminar por completo deuda que es más de 3 años mientras no hay ningún lien. Y si es que está dentro de 3 años, usted puede proponer un plan de pago donde usted va a pagar una mensualidad para eliminar esa deuda. Y pueden mantener sus reembolsos en los años después que se presenta la bancarrota. Gracias. Y hablando un poquito de lo que te ofrece la IRS en el contexto de esto, lo que yo he visto
son que el IRS a veces, si no está contemplando bancarrota, otra opción es, ellos te ofrecen un plan de pago Sí. que dura típicamente como 2 años, ¿verdad? Eso se compara con los 3 a 5 años. Ahora, de lo que vemos aquí son personas que tienen no solamente problemas con el IRS, pero quizás problemas con otras cosas, igual tarjetas de crédito, un mortgage, o sea, las cosas van interactuando. O sea, el IRS es simplemente otra línea en un perfil de una persona que tiene, vamos a decir, 5 o 7 tarjetas de crédito, con cual quizás están al día, una letra de un carro que también están financiados, o 2, hablando de personas que están casadas y cada uno tiene su carro, y probablemente un mortgage. Eso no es más o menos el caso típico que vemos acá. Yeah. Entonces, es no una cosa en particular, pero es la combinación de estas cosas, todos los gastos que han subido bastante en los últimos 2 a 3 años. Y el IRS, obviamente ahora estamos enfocando porque estamos en el tiempo de presentar los taxes, no es así. Hablamos un poco después sobre este tema de el perfil general de estas cosas, cómo pueden interactuar, por ejemplo, si tienes una deuda con una casa que estás atrasado y también un problema con el IRS que se tiene que resolver. Volveremos ahora. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. ¿Verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más? Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Buenas tardes, soy el abogado Steven Cordero aquí otra vez con Miriam Marenco hablando, enfocándonos en temas del IRS y los impuestos, ya que estamos acercándonos a abril 15, que es la fecha tope para hacer las declaraciones de impuestos. Una pregunta que he escuchado ahí 2 o 3 veces y que de verdad varía geográficamente la respuesta a la siguiente pregunta. Y es algo que cuando uno escucha las 2 palabras, los impuestos, las declaraciones de impuestos, o sea, IRS y bancarrota, la pregunta: ¿qué van a hacer con el reembolso que me toca cada año del IRS? ¿Me van a quitar ese dinero? ¿Sí o no? Miriam, por favor, danos de una forma más sencilla, aclarar un poquito cómo estas cosas, esto ahora varía por póliza, dependiendo de dónde tú estás, de dónde nos estás mirando. O sea, un caso tomado en Naples o en el Distrito Central de la Florida varía, o sea, dependiendo de donde tú vives y donde estás declarando bancarrota, cambia la respuesta a esa pregunta. Pero darnos un resumen lo más sencillo posible y lo más... Sí, gracias. Y sí, eso, como estamos hablando, eso típicamente depende del distrito cuando se presenta la bancarrota, pero vamos a hablar aquí en Miami-Dade, en Broward County, West Palm Beach, que es el distrito... Donde están la mayoría de nuestros casos. Donde está la mayoría de nuestros casos. Realmente la diferencia es si usted presenta un 7 o un capítulo 13. Un capítulo 7 hablaremos un poco después de eso, pero un capítulo 7 típicamente es una liquidación total de los bienes. Entonces, el fiscal de un capítulo 7 tiene interés en cualquier reembolso que usted va a recibir en el futuro. Entonces, típicamente ven cuándo se presenta la bancarrota para determinar qué porcentaje o si todo le pertenece al fiscal. Por ejemplo, si usted presenta bancarrota ahora y va a recibir un reembolso en un mes cuando se presentan esos taxes, entonces el fiscal tiene un interés en esos reembolsos que usted va a recibir.
Y eso se mira a ver, por ejemplo, si los taxes se hacen en común, si solamente una de las dos personas hace bancarrota que hicieron los taxes. Hay varios factores, pero típicamente sí, usted entrega su porción de los impuestos de reembolsos al fiscal capítulo 7. Capítulo 13 es una reorganización de bancarrota donde se hacen pagos mensuales. El propósito de una bancarrota capítulo 13 es para reorganizar y para proteger cualquier propiedad que usted tiene. Cuando estimamos el plan de pago que se propone a la Corte, el reembolso que usted va a recibir en el futuro es un factor en esa calculación inicial de sus pagos mensuales. Entonces, cualquier reembolso que usted reciba después de la bancarrota no se tiene que entregar al fiscal. Ni te lo van a quitar. Y te lo van a quitar. Ahora, los acreedores no te lo van a quitar, los fiscales no te lo van a quitar y el IRS no te lo va a quitar para aplicar para deuda que se debe en los años antes de presentar la bancarrota. ¿Okay? Lo que sí es muy importante saber es que hay que ver quién hizo la bancarrota. Porque bancarrota es una protección que solamente aplica a la persona que presentó los impuestos. Si, por ejemplo, se está casado y las dos personas que la pareja hacen impuestos, el matrimonio hace taxes juntos y ustedes deben deudas, supongamos, para el año 23. La pareja, las dos personas deben el año 23, pero solamente una de las personas presenta bancarrota. El beneficio de la bancarrota solamente protege a la persona que hizo la bancarrota. Significa que el IRS sí puede continuar quitando el reembolso para reducir la deuda de la otra persona. La persona que no está en la bancarrota. La persona que no está en la bancarrota. Porque quien debe el dinero, si son años anteriores, es las dos personas. Al menos que usted, por ejemplo, estuvo casado y hizo sus impuestos por separado. Entonces, esto es un factor que afecta un En ese porcentaje. caso, si hacen los taxes aparte y hacen la bancarrota aparte, entonces cualquier reembolso que aparece en esos taxes pertenece a la persona que aparece Correcto, en los taxes. sí. Y ahí no está vinculado el tema. Sí. Y hay ciertos distritos que, por ejemplo, sí se tiene que entregar los impuestos cada año. Cuando usted presenta su caso de bancarrota, es importante que le haga esa pregunta a su abogado para que entienda bien cómo es que futuros reembolsos puede impactar su caso de bancarrota. Eso es algo que en nuestra oficina siempre explicamos del principio, porque es un factor que muchas personas consideran en determinar qué tipo de bancarrota quieren hacer. Interesante. Sí. Y bueno, creo que eso es todo, ¿verdad? Sí. Para hoy hemos hablado bastante sobre este tema. Quizás regresamos a hablar un poquito de esto o cambiamos de capítulo en el futuro a otro problema con el gobierno que vemos aquí, quizás después del IRS. Segundo, quiero decir segundo, pero también puede ser que están empatados. Problemas y deudas asociados con un negocio pequeño a través del SBA, los PPP loans, toda la emergencia, todo el apoyo de emergencia y el respaldo que hicieron durante la pandemia, que ahora han empezado a vencer y empezar a manifestar como problemas ya cuando uno o no pudo o el negocio realmente no pudo recuperarse de ese cambio y ese tiempo es extraordinario. Quizá en otro programa revisamos eso porque no son iguales, pero igual como el gobierno, son cosas que deberían, entonces sí, que hace falta que uno le preste lo más atención posible y educarse antes de tomar cualquier paso. O sea, hablar con contadores, hablar con abogados, hablar con nosotros, hablar con personas que tienen una especialidad en temas y cuestiones de préstamos, de negocios pequeños, contabilidad y cosas así. Bueno, mucho gusto y gracias y nos vemos en otro día. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da la fuerza